Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 92. Lucius estaba de pie junto a su escritorio. El diario reposaba sobre la misma madera donde había trabajado su padre, Abraxas Malfoy. El cuero absorbía la luz y guardaba sus propios secretos. Corvus no se apresuró. Se recostó, con un tobillo sobre la rodilla, y observó al rubio Lord estudiar el diario. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, más una broma privada que una muestra de amabilidad. Miró a Lucius, luego al libro y viceversa, como si sopesara sumas que solo él podía ver. ¿Por qué debería interferir, Lord Malfoy? Señaló el libro con la barbilla. Trajiste esto a tu casa. Lo guardaste en secreto y se lo contaste a tus amigos enmascarados cuando te convenía. Lucius tragó saliva. Del movimiento arrugó la piel pálida de su garganta. Sus ojos se fijaron en el diario como si la simple concentración pudiera calmarlo. Si hay un remedio, dímelo. Su voz se atenuó al pronunciar la última palabra. Corvus dejó que el silencio se apoderara de él. Extendió la mano y rozó con un dedo el lomo del diario. El frío se cernía sobre el aire, como el aliento de una bóveda. Retiró la mano y volvió a quietarse. Tranquilo como un gato al sol. Como mucho, dijo Corvus, con la vista fija en el fuego, tienes 3 años. El artefacto ya ha absorbido lo suficiente como para contar tus huesos. No se detendrá. Se come los años que creías tuyos. Giró la cabeza y sostuvo a Lucius con una mirada firme. Tras tu prematura y desafortunada muerte, asistiré al funeral. Después, me encargaré del regreso de Narcisa a la casa Black. Tu casa será vasalla de la mía. En una generación, el linaje Malfoy será una entrada en un libro de contabilidad, una nota bajo el escudo de los Black, y todo lo que puliste quedará bajo mi llave. La sangre huyó del rostro de Lucius, luego volvió a aparecer en un leve rubor, y luego volvió a desaparecer. Se movió para hablar, pero no pudo encontrar las palabras. Su mano izquierda buscó el respaldo de la silla y se aferró hasta que los nudillos palidecieron. Accederé a lo que quieras. Forzó la frase de un tirón. Ayúdame. Corvus lo observaba sin pestañear. La habitación hacía tic-tac. En algún lugar de la casa, un reloj contestó con una nota más baja. De verdad, Lord Malfoy, no vale la pena. ¿Para qué molestarme? Lucius cerró los ojos. Inhaló. Exhaló. El recuerdo le oprimió los hombros con una carga que no había estado allí hacía un minuto. Su padre le había advertido con esa voz seca que hacía que cada lección sonara a pura verdad. Nunca te unas a un señor oscuro. Apóyalo con oro si es necesario, pero nunca te unas. El anciano había muerto y dejado a su hijo con una fortuna y un linaje que proteger. Lucius se creía inteligente. Pensaba que el poder lo amaba. Abrió los ojos. No hay nada que lo convenza de lo contrario, mi señor. Corvus se movió, no para acomodarse, sino para adueñarse del espacio. Conoces mi posición. Como heredero y señor, busco todas las maneras decentes de aumentar la riqueza y el poder de mis casas. Supongo que entiendes el motivo. Dejó la pausa. Una vez usaste una máscara. Saqueaste, violaste y mataste en los lugares correctos. Usaste el miedo como un peso en la balanza. Su voz no transmitía calidez. Un hecho. Lucius se estremeció, no por el contenido, sino por la facilidad. El joven bien podría haber estado leyendo recibos. El futuro es simple, continuó Corvus. Si te dejo a tu suerte, empezarás a sentir los efectos en un año. Adelgazarás y te cansarás. Te temblará la mano al desayunar. Tus pupilos malinterpretarán tu firma. Tu temperamento se agriará. En 2 años te encontrarás en una habitación sin saber cómo llegaste allí. 3 años y las escaleras te dejarán sin aliento. Tu hijo te observará y hará cálculos mentales. Al final, dormirás en una silla porque la cama te parecerá una subida. Entonces la casa quedará en silencio. Y como prometí, asistiré al funeral. Las palabras cayeron como piedritas en un cuenco. Una, luego otra, y otra, hasta que el sonido fue solo peso. Lucius abrió la boca. La cerró. El color le subió, luego se le fue. Su mirada se dirigió al diario y luego a Corvus, una criatura atrapada buscando la puerta que ya sabía que estaba cerrada. Si necesita mi ayuda, Lord Malfoy, dijo Corvus juntando los dedos. Aquí tiene mis condiciones. Las contó con el mismo cuidado con el que un banquero cuenta galeones. Disolverás tu matrimonio con Narcisa. Dejó la frase como estaba. No era una amenaza, sino una condición. Me nombrarás tu representante en la cámara hasta que Draco se gradúe.
Una breve pausa. Dejarás esta mansión a la prima Narcisa. No quiero que se sienta desamparada. Inclinó la cabeza como si ofreciera cortesía con la punta de una espada. A Lucius se le cortó la respiración. Un rubor le recorrió las mejillas y luego desapareció. Una gota de sudor le llegó al cuello y se ocultó allí. Querrías que entregara mi hogar. Quiero que vivas. Corvus le sostuvo la mirada. A cambio, romperé la conexión que este artefacto ha establecido contigo. Como gesto de buena voluntad, ya que somos parientes, extraeré y devolveré lo que ha robado. Tus años volverán a ser tuyos. Bajó la vista hacia el diario. La mayoría. La cámara, dijo Lucius, recuperando la voz. Me pides mi voto. Te pido tu silla, dijo Corvus con tono suave. Podrás volver a sentarte cuando tu hijo esté listo para llevar tu nombre sin sombra de sombra. Lucius miró el fuego. Las chispas subieron por el conducto y se apagaron. El crujido sonó como papel fino rasgado por una mano enguantada. Intentó imaginarse a Narcisa caminando por esos pasillos como ama sin él. Había sido una Black antes de convertirse en una Malfoy. No se doblegaría ante la compasión. Eso lo sabía. La idea de la casa Malfoy como vasalla bajo el sello de la Black debería haberle provocado furia. Sintió un pinchazo, leve, como un recuerdo de ira dejado en la lluvia. Lucius miró fijamente el diario. La superficie parecía respirar con un pulso superficial, como una rana en un tarro. La visión le provocó acidez tras los dientes. Mi padre me dijo que evitara a los hombres con causas, dijo en voz baja. Debería haberle hecho caso. Sí. Abraxas Malfoy. Corvus dejó que el nombre pesara en el aire. El ministro Black lo menciona a menudo, sobre todo aquella vez que te ofreció un intercambio por una escritura en el callejón Diagon. Realmente inspirador. Le restregó la sal con una leve sonrisa. Corvus juntó las manos y esperó. La indiferencia lo envolvió como una buena túnica. Esto no es caridad. Es aritmética. Acepta, y tu casa sobrevivirá bajo un nuevo acuerdo. Rehúsa, y tu casa se convertirá en una historia de malas decisiones contadas entre copas. Se prolongó un largo instante. El reloj del pasillo dio los cuartos. Lucius parpadeó al oír el sonido, como si le hubiera dado un golpecito en el hombro. Corvus finalmente se inclinó hacia adelante. ¿Qué dices, Lucius Malfoy? ¿Tenemos un acuerdo? Albus Dumbledore flotaba en una luz fría que olía ligeramente a estaño. Un pensamiento se fundía con el pensamiento. Un pasillo se alzaba, luego se convertía en una ladera estival, y luego se abría paso a un dormitorio iluminado por velas donde los chicos roncaban con la firmeza de perros viejos. Intentó ordenarlos. Sus escudos se alzaron por costumbre y no encontraron nada. Hielo donde debería haber habido piedra. Su oclumancia yacía hecha pedazos. Extendió la mano hacia lo último que quedaba fijo. El rostro de Amelia. Mandíbula firme. Mano cuidadosa. Un frasco se inclinó por segunda vez. 2 gotas más le tocaron la lengua. Amargas y limpias como ortigas cortadas. Después, el suelo se deslizó. Relojes sin manecillas. Música que provenía de libros. Una escalera que volvía al mismo rellano una y otra vez. Esta no era una celda del MLE. Estaba abajo. El departamento de misterios vivía bajo el ministerio como raíces bajo una colina, y él estaba en una de sus cámaras. El tiempo respiraba mal aquí. Cada parpadeo se alargaba. Cada respiración regresaba con un peso distinto. Necio, se dijo. Les dijiste que te confiaran lo que no entendían. Les dijiste que la misericordia era mejor herramienta que el hierro. Y luego usaste el hierro y lo llamaste misericordia. Intentó aferrarse a una hora de un día. La noche después de la muerte de Ariana. La habitación se arrastró y se convirtió en la orilla de un lago donde el aire se vistió de primavera. No, eso no. De vuelta a la oficina donde Fawkes se sentó y lo observó escribir cartas que no tenía derecho a firmar. La pluma rasgó. La pluma se convirtió en una varita y ardió azul. La varita se convirtió en un bebé de ojos verdes, dormido bajo una fina manta. Esto es una deriva artificial, pensó. Una inundación sincronizada. Me tienen dentro de mi propio arroyo y extraen lo que quieren, hilo a hilo. Dio forma al pensamiento y lo dejó reposar como una piedra en la corriente. La corriente se dobló a su alrededor. Eso le dijo basta. No estaba adivinando. Tenía razón. Su boca sabía a cobre. Sus manos temblaban al mirarlas, y aún temblaban al apartar la vista. No había paredes, solo una sensación de altura abovedada, como el eco de una gran biblioteca. Habló una vez para sondear la habitación, pero no oyó nada. Su voz optó por no perturbar la escritura rúnica.
Estás en su casa, viejo. No planeaste bien esto. Al otro lado del pasillo, bajo aquella extraña luz, un charco plateado cambiaba de forma como el tiempo. Unas figuras se inclinaban sobre él. Se movían con la quietud de quienes nunca piden permiso. Un inefable liberó un fragmento de memoria. La hebra trepó desde la superficie en una espiral uniforme, brillante como un hilo iluminado por las estrellas. La máscara ocultaba el rostro, pero la inclinación de la cabeza parecía un pensamiento. Un segundo inefable registró la hora y el suceso con un limpio movimiento de pluma sobre un pergamino. 54ª extracción del sujeto A. La pluma emitió un seco susurro. La cámara del tiempo sigue a 14-1. Un tercero golpeó el collar de latón de un reloj sin manecillas y con muchos timbres zumbantes. El sonido se erizó bajo la piel y le puso los pelos de punta. Había pasado un día y medio desde el arresto. Aquí abajo, habían pasado 3 semanas para que la mente recorriera sus propios pasillos. Suficiente para cansar a un gigante. Suficiente para desatascar las barreras que había establecido en sus pensamientos y etiquetado como privados. El estanque se estabilizó una vez más. Se formó una escena. El verano se cernía sobre el valle de Godric como un cristal tibio. 3 jóvenes discutían sobre un futuro que no podían cambiar. Uno de ellos sacó su varita con la frágil valentía de un genio desviado. La escena cambió tras un borrón, la chica gritó una vez y se sumió en el silencio. El recuerdo flotaba en el aire como uno con una pesada culpa, luego se condensó y se hundió. Ariana Dumbledore, escribió la grabadora. La pluma no se detuvo. Secuencia confirmada. Otra hebra surgió. Hogwarts. Años convertidos en días. Cartas firmadas. Votos contados. Un talento para guiar a la gente por caminos que parecían propios. Colocaciones de nacidos de mugles como tutores de sangre pura sin preguntar ni informar a las familias. Reuniones con el Wizengamot donde sonreía como una estatua y se marchaba con lo que quería mientras sus oponentes rechinaban los dientes. Los inefables continuaron registrando y siguieron adelante. El siguiente hilo irrumpió con un brillo sombrío. El frío de Londres contra unas mejillas regordetas. Una cuna abandonada en el umbral de una puerta. Un gato observaba desde una pared con los bigotes mojados. Ubicación de Potter, marcó la grabadora. Graba Alan Magus e informa al ministro Yabones. Al otro lado de la piscina, un cuarto inefable grabó un hechizo de diagnóstico y sus resultados. El recuerdo tenía una sombra que mostraba el rostro de un bebé con algo que no le pertenecía. Un gancho en una cicatriz. Un hilo que no brillaba como los demás. El hechizo se oscureció y se enfrió con un siseo. Repite eso, ordenó el tercero en voz baja. El gancho se iluminó. La mirada del chico se desvió hacia la izquierda como si lo sintiera. La imagen se desvaneció y se curó en un instante. Materia extraña del alma, dijo el tercero al fin. Pequeña. Anclada en la herida. Dime quién es el propietario, dijo el cuarto. Después, se sucedieron escenas diferentes. Un aula que olía a tiza y lana vieja. Un niño con una caligrafía perfecta y una sonrisa que pedía ser admirada. El niño se convirtió en un hombre que recortaba su nombre para complacer sus oídos. Tom Sorbol horrible. Los inefables no tardaron en relacionar el nombre con el señor oscuro local. Horrocrux, dijo el campanero. La palabra quedó suspendida. La cicatriz es muy sospechosa. Podría haber más. El señor oscuro local no es un problema de doma menos que no sea terminal. La persistencia más allá de la mortalidad ordinaria alcanza el umbral. Añadió el cuarto. Albus no era consciente de nada más allá de sus pensamientos borrosos. El charco lo devolvió a sí mismo en cortes limpios que dolían menos de lo debido. Intentó enojarse y solo encontró una paciencia débil que parecía invierno. Siempre le habían gustado los rompecabezas. No había considerado que podría haberse reducido a uno. Te entrometiste, dijo la voz. Lo llamaste amor cuando querías el control. Te dijiste a ti mismo que las piezas te lo agradecerían cuando vieran la foto. Y aquí estamos. Los inefables levantaron la cabeza de la piscina al mismo tiempo. El movimiento fue como el de un animal solitario que encuentra un rastro. Las decisiones se tomaban con rapidez en este lugar. Apreciaban las líneas limpias. Se informará al ministro, dijo el registrador. Al DMLE solo se le proporcionarán extractos certificados. La persistencia de Ridley se trasladará a primaria. La tiza golpeó la pizarra brevemente. Tomaremos la custodia de los artefactos cuando los encontremos. Se prepararán los protocolos de extracción. Tanatología, maldición y hora de asignar equipos. Nadie discutió.
Una máscara se giró hacia Albus y se quedó allí durante un conteo lento, como si midiera la distancia entre una leyenda y un expediente. La piscina se oscureció. Albus intentó arreglar el presente. Pensó en el momento en que Amelia ordenó la administración de las gotas adicionales, pero fracasó. Lo colocó sobre los delgados hombros de Harry y el esfuerzo le hizo doler las costillas. Buscó a Fawkes y solo encontró un fragmento de música sin fuente. Rió una vez, breve y sin humor. Solo una cosa estaba clara. Lo dejarían en la ruina. Se quedarían con lo que la ley necesitaba y guardarían el resto en sus cajones cerrados. Después, recurrirían a Ridley, porque la muerte que se niega a quedarse quieta es asunto suyo. Cerró los ojos y volvió a contar. Capítulo 93. En Hogwarts, el desayuno comenzó con vapor y ruido. Los platos se deslizaron en su lugar. El té resoplaba contra las lámparas. Las lechuzas volaron en el aire una vez y se posaron. Entonces, las puertas del gran comedor se abrieron de par en par y una fila de capas rojas entró a paso desfilante. Las botas golpeaban la piedra en un ritmo constante que rodaba por las mesas y se llevaba la conversación consigo. Los estudiantes se retorcieron en los bancos. Las cucharas se detuvieron. El hombre clave llevaba el escudo del Dmle en el pecho y una postura que no necesitaba voz. Una segunda fila se desplegó a la izquierda, una tercera a la derecha. Las varitas estaban abajo, pero listas. El personal se levantó de la mesa principal. McGonagall se mantuvo erguida, con la servilleta a un lado y la boca ya convertida en una línea plana. Snape se levantó de su silla con una nube de oscuridad que no ocultaba del todo la forma en que sus ojos seguían las salidas. Rufus Scrimgeour se apartó de su fila. Minerva McGonagall queda bajo custodia para ser interrogada en relación con el secuestro del heredero Potter. Se le acusa de ayudar a un mago oscuro y de poner en peligro a un menor mago. Sostuvo el pergamino de acusación donde todos podían ver el sello. Un crujido recorrió la mesa de Gryffindor. Harry Potter se sentó a mitad de camino, codo con Neville Longbottom. El chico se quedó inmóvil, de los hombros a los zapatos. Entrecerró los ojos como si la distancia se hubiera acortado en un instante. McGonagall alzó la barbilla levemente. ¿Con qué pruebas?, preguntó con voz firme. Recuerdos de un tal Albus Dumbledore, respondió Scrimgeour. Inclinó la cabeza y dos aurores se acercaron a ella. No la tocaron. Ella permitió el movimiento y conservó su dignidad como una túnica. La mirada de Scrimgeour se deslizó hacia Snape. Severus Snape. Quedas bajo custodia para interrogarte sobre tu lealtad al mago tenebroso conocido como ya sabe quién. Te enfrentan a cargos relacionados con las muertes de James Potter y Lily Potter, y con operaciones realizadas como agente doble sin informar al ministerio. Una oleada de susurros atravesó Slytherin y siseó. La boca de Snape dibujó una leve sonrisa que no se posó en sus ojos. ¿Con qué pruebas? Las palabras sonaron suaves, un desafío aterciopelado. Scrimgeour levantó un segundo pergamino. Órdenes firmadas. Memoria de otro mago oscuro, certificada por el Departamento de Misterios. Potter no respiró hasta la cuenta de 3. La mano de Neville encontró su hombro y lo presionó. Tranquilízate, murmuró Neville sin girar la cabeza. Las palabras le quedaron grabadas. Snape bajó un paso del estrado. Robe susurró. Miró a los estudiantes solo el tiempo suficiente para causarles una punzada de dolor, luego se fijó en Scrimgeour con una calma frágil. Mis acciones han servido al ex jefe de brujos. No actué sin su supervisión. Scrimgeour no respondió. Dos aurores lo rodearon y formaron una estrecha escolta. Le confiscaron la varita y lo escoltaron de vuelta a las puertas. McGonagall se enfrentó a sus leones. Pasarán a las primeras clases. El profesor Flitwick dirigirá los horarios. La voz resonó en todos los rincones. Les dejó ver a los niños que no tenía miedo. Luego se giró y caminó entre las capas rojas con la boca apretada y los ojos brillantes. Los aurores recorrieron el pasillo hasta salir. Las puertas se cerraron. El eco se perdió entre las piedras y desapareció. Por un instante, la escuela quedó en completo silencio. Luego, la conversación regresó entre fragmentos irregulares que no se unían. Scrimgeour se quedó, se giró hacia Corvus y asintió para saludarlo. Después, su mirada recorrió el estrado. El Dmle regresará para registrar la oficina del exdirector. Corvus asintió y observó al auror mayor mientras se marchaba. Se levantó de la mesa principal y se volvió primero hacia Flitwick, luego hacia Sprout. Necesitamos pedir ayuda. Mantuvo la voz para el personal. Apoyo formal del ministerio. Cobertura inmediata para las clases vacantes.
Escribiré la solicitud si todos estamos de acuerdo. Se hicieron asentimientos en silencio. Flitwick torció la boca, pensativo. Tenemos clases, dijo, seco y breve, como una campana. No más cancelaciones. Pomona asintió una vez. Repartiré pociones con el profesor Black. Podemos juntar 4 casas para ajustar el horario, le dijo a Flitwick. Corvus sacó un pergamino y escribió con letra firme y decidida. Las líneas salían rápidamente. Solicitud de nombramientos interinos y presencia de aurores durante las transiciones. Una revisión de las salas de todo el castillo. Otras sugerencias más privadas para los puestos de pociones, transformaciones y defensa. Lijó la tinta y dobló la nota. Umbra. El cuervo se dejó caer de una viga y aterrizó en su antebrazo con un agarre preciso. El mensaje llegó a la pierna. Un pequeño toque a las plumas. Directo al abuelo. Umbra se lanzó y desapareció en el azul intenso más allá de las lámparas de araña. A su alrededor, los niños recogían sus cosas con manos que intentaban mantener el equilibrio. Los Gryffindors se miraban entre sí como si el rojo de las chaquetas de los aurores hubiera manchado la mesa. Un prefecto los llamó por sus nombres y los hizo ponerse de pie. Harry empujó su banco hacia atrás y se levantó con Neville. No miró a la mesa principal. Mantuvo la vista al frente y caminó. En Slytherin, el ambiente no era tranquilo. 2 alumnos de 6º año salieron al pasillo y se dirigieron al profesorado antes de que el grupo pudiera arrastrarlos. Profesor Flitwick, empezó uno con cautelosa cortesía, con las manos a los costados. Solicitamos que el heredero Black sea nombrado jefe de la casa Slytherin. No alzó la voz, pero el grupo detrás de él alzó la barbilla en el mismo gesto, un pequeño saludo. Pomona sostuvo la mirada del chico. Los puestos de jefatura no se llenan por petición, dijo con firmeza. El chico no se amilanó. Ya da clases aquí. Además, es maestro de pociones. Comprende nuestras tradiciones mejor que la mayoría. Por eso lo preferimos. Sus últimas palabras fueron un leve dejo de orgullo. Flitwick respiró hondo para responder. Te entiendo, dijo. Pero el profesor Black es oficialmente de Durmstrang. Es un instructor extranjero que enseña aquí debido a las leyes de la IGU, por lo que no puede ocupar el puesto de jefe de casa. La Junta de Gobernadores designará a alguien para ese puesto. Hasta entonces, Sprout y yo nos encargaremos de las órdenes. Pueden contar con el profesor Black para las clases de defensa, pociones y transformaciones hasta que se cubran las vacantes. Un murmullo de asentimiento recorrió el verde y el plateado. No era alegría, sino, por las miradas, un plan ya se estaba gestando en las cabezas de los de años superiores. Los horarios comenzaron a cambiar en el aire mientras Flitwick movía su varita e invocaba las hojas. Los nombres se deslizaban. Las habitaciones se movían. Los pergaminos cambiaban de tamaño y se detenían con pequeños chasquidos. Las vacantes serán cubiertas por las profesoras Sinistra, Balbuceo y Vector. La profesora Black asistirá y dará algunas clases, al igual que la profesora Sprout y yo. Pomona señaló las mesas con la barbilla. Prefectos, caminen sus años a clase siguiendo los nuevos horarios. Mantengan la calma en los pasillos. Los bancos rasparon. El pasillo se vació con corrientes que traían una nueva línea. Pomona dejó escapar el aliento que había contenido desde que se abrieron las puertas. Necesitamos ayuda, dijo. No podemos seguir así. En lo alto, Umbra ya era una coma oscura contra el cielo pálido, dirigiéndose hacia Londres. El gran comedor se sumió en el sonido de libros y zapatos, y en el silencio tenue e irreal que sigue a una tormenta. Devon despertó con una serie de crujidos de aparición que punzaron la niebla matutina. Las campanillas de guardia vibraron entre los setos y se asentaron. La niebla se cernía sobre los campos. La madriguera emergía de ella como un montón de objetos, con las ventanas calientes y la tetera en el fregadero. Las botas tocaron el patio formando un elegante repiqueteo y provocaron que la escarcha se agrietara. Molly Weasley llegó al escalón de atrás con un paño de cocina al hombro. Arthur la siguió. Estaba terminando su desayuno antes de ir a su despacho. Las capas rojas se abrían y se sostenían. Las varitas permanecían bajas. Las insignias reflejaban la tenue luz. Arthur Weasley. Molly Weasley. El auror principal sostenía una orden judicial con el sello del ministro. Quedan detenidos para ser interrogados. Se les acusa de ser miembros de la Orden del Fénix, una organización dirigida por un mago oscuro. Molly miró fijamente el pergamino. Incapaz de decir nada, ni siquiera cuando un auror se le acercó. El patio absorbió el resto del ruido. El rostro de Ginny apareció en las escaleras, blanco como la leche, y luego desapareció.
Molly dejó la toalla en la barandilla y se irguió. Iremos, dijo. Tomó la manga de Arthur. Se fueron sin problemas. La casa los observó irse con la paciencia de la madera que ha soportado tormentas anteriores. 3 aurores se pusieron a registrar la casa. En un callejón estrecho de Charing Cross Road, una chispa púrpura ascendió de una chimenea y se apagó cuando una brigada selló una puerta. Dedalus Digle la abrió con hollín en la nariz y una varita escondida entre un ramo de flores de papel. Seguro que hay una confusión. No hay, dijo el auror. Señaló con 2 dedos. Baúl. Escritorio. Repisa. Y el sombrero también. El sombrero eructó una polilla y soltó una ganzúa al voltearlo. Digle pareció ofendido por ello. En una pulcra cabaña cerca de un parque en Little Norton, Emmeline Vance observaba cómo las líneas de tiza azul se extendían por su sala de estar mientras los rompedores de maldiciones fijaban anclas en el rodapié. Una lista de pergaminos se extendía a su lado. Leyó cada entrada y firmó al pie con mano firme. Devolverás lo que es lícito, dijo. Y dejarás mis rosas en paz. Dejaremos tus rosas, dijo el rompedor. Lo decía en serio. Al mediodía, el tablero de control del Dmle tenía líneas de tiza que llegaban hasta el marco. La Orden del Fénix estaba junto a los nombres de los mortífagos y la lista de cultos menores que nunca llegan a cuajar. El empleado escribió murmurando para sí mismo. Como si la Gran Bretaña mágica no tuviera suficientes organizaciones terroristas, ahora incluso el jefe brujo empezó a sumarse a la moda. Otro equipo estaba instalando las protecciones antiaparición cerca de la casa de Mori. Gawain Robards seguía con problemas, pensando en cómo 2 docenas de sus filas estaban en celdas de detención. No lo entendía. ¿Por qué se unirían a la organización recién descubierta? Ahora debía traer a Modi. Suspiró y esperó que el anciano no se volviera loco con ellos. Mientras los engranajes giraban, Arcturus Black se encontraba de pie junto a una mesa que mostraba Gran Bretaña en bajo relieve. Las colinas se alzaban bajo su palma. Los ríos brillaban. Las chinchetas marcaban el terreno elegido como pequeños clavos clavados en un mapa. Había establecido 3 emplazamientos para familias de magos, cada uno alejado de una carretera principal y enclavado en tierra antigua que se encontraba sobre o cerca de líneas ley. Un valle al norte, una costa ondulada donde los acantilados se comían el mar poco a poco. Una cuenca de tierra tras un hayedo al oeste que había guardado secretos desde que Roma se rindió. Tenía un cuarto pin para los vampiros, un lugar de tierra fría y sin vecinos curiosos. Tenía un quinto para los hombres lobo, una franja de brezal con una línea de colinas. Tenía un sexto para los centauros, un bosque apartado en tierras de la corona, destinado a ser un hermano del bosque prohibido. La manada de Hogwarts permanecería donde estaba. Esto les daría a sus primos otra área de distribución. Quiero que todos estén protegidos para el fin de semana, ordenó al jefe de logística. El hombre informó desde la puerta. Las piedras rúnicas llegarán esta noche. Los constructores esperan nuestra orden. No dejen que los constructores empiecen hasta que las protecciones estén instaladas, dijo Arcturus sin levantar la vista. Construimos líneas limpias. Ningún mugle sabrá de estos asentamientos. Asegúrense de que todos los trabajadores estén bajo juramento. A su izquierda yacían montones de pergaminos. Presupuestos. Leyes de tierras. Listas de compensaciones para propietarios mugles que pensarían haber vendido a un fideicomiso de nombre aburrido. Ignatia Travers se coló entre 2 empleados y dejó una carpeta de cuero sobre la franja transparente de la mesa, cerca de su mano. La tinta aún brillaba en la página superior. Reunión anual con el primer ministro mugle en 2 días, dijo. Apuntes de la última charla. Pidió información actualizada sobre los incidentes transfronterizos y sobre los disturbios del verano en Bristol. No sabe que eran nuestros. Fudge nunca le informó de ello. Arcturus abrió la carpeta con el pulgar y recorrió los puntos con la mirada. No me gusta la idea de informar a los mugles. Quiero a Lord Rosier conmigo en esta reunión. Golpeó la página donde el anterior ministro había prometido cooperación y le había entregado purpurina. Igualmente asintió. Le informaré, señor. Capítulo 94. La nieve presionaba los altos cristales de la oficina de Durmstrang y convertía el lago en peltre. Igor Karkaroff estudió la cera negra del sobre antes de romperlo. Un sabueso desbocado en un campo a cielo abierto y estrellado. El ministro Arcturus Black nunca desperdiciaba sellos en cortesías. Leyó rápido, y luego una vez más, para saborearlo. Solicitud de transferencia permanente para 3 nombres, tatuados con letra firme. Vinda Rosier, maestra de las artes oscuras.
Yelena Morozova, maestra de la transformación. Horatio Greendras, maestro de pociones. Había cortesía en la gramática. Igor sabía lo suficiente sobre Arcturus Black como para leer la expectativa en la médula. Convocó a los profesores. Llegaron cuando la luz cambió del hierro al perla tardía. Vinda primero. El cabello recogido con el sentido práctico de un duelista. Se quedó de pie donde el borde de la alfombra se unía a las tablas y observó la habitación en silencio. Horatio la siguió con tinta en los puños y el aroma seco de asfodelo machacado. Yelena cerró la puerta sin hacer ruido y se sentó como si se la hubieran prometido. Karkaroff levantó la carta para que se viera el sello roto. El ministro británico solicita su traslado permanente a Hogwarts. Las condiciones son flexibles para su comodidad. Indica que su heredero, Corvus Black, ha eliminado ciertos obstáculos para garantizarlo. Puedo dar fe de ello por mis propios medios. El joven es motivo de constante orgullo. Rió entre dientes. Los ojos de Vinda no parpadearon. Ya tenía su propia carta de Arcturus. Estoy de acuerdo. Transferiré mis clases y alumnos de maestría a otros profesores. La boca de Horacio se deslizó en una lenta sonrisa. Un almacén decente y unos cuantos frascos más de lágrimas del maestro Corvus me vendrían bien. Un pulgar rozó su índice como si ya sintiera los frascos en sus manos. Yelena observó el reloj de la repisa. Hogwarts, dijo seca como la tiza. Una escuela que niega la tradición y la excelencia en aras de la justicia. Vinda se giró un poco. Cambiará. Haremos lo que queramos y muchos cambios vendrán. Nosotros marcaremos la pauta. Horacio inclinó la cabeza. Comenzaré con mis preparativos. Hay mucho que hacer. Empezó a murmurar y se puso de pie. Una institución sin disciplina cría idiotas y monstruos. Yelena golpeó la silla con un clavo. Aún no estaba convencida. Vinda, en cambio, la estaba convenciendo. De una forma u otra. Entonces, nosotros traeremos esa disciplina. Vinda miró a Karkaroff. Partiremos dentro de una semana. Partirán en 3 días. La mentalidad de Durmstrang iba a moldear lo que Albus anhelaba desde hacía tanto tiempo. Incluyéndolos a ustedes 3, Hogwarts tendrá a 4 de los nuestros. Su sonrisa no era amistosa. Si miembros del profesorado de Durmstrang criaban a Hogwarts, sería conocido no solo como el director del instituto que crió al maestro más joven, sino también como el que elevó el nivel de otro. Escribiré la respuesta. Se volvió hacia Vinda. Por favor, entréguesela al ministro Black, profesora Rosier. La boca de Yelena se suavizó con un suspiro. Veré qué ha hecho mi alumno para dominar la transformación. Vinda se giró hacia la puerta, ya decidida. Ya se había ido. Karkaroff los vio irse y dejó que el legado reposara sobre sus hombros como una fina capa. Escribió de inmediato. La pluma raspó. Lijó la página, la selló y la colocó junto a la lámpara para que la cera se secara con el calor. Para cuando llegó el mensajero, Igor ya tenía una segunda hoja abierta con los nombres de los alumnos que debían avanzar antes y los oficios que liberar. Ministro, Durmstrang apoya a Hogwarts en su momento de necesidad. Gran Bretaña se negó a guardar silencio. El titular de El Profeta ocupó media página. El divorcio de Malfoy sacuden a la sociedad. Por Rita Skeeter, corresponsal especial. La unión más refinada de la sociedad se ha roto como un azúcar hilado. Lord Lucius Malfoy, ese dechado de esposas no tan impecables, confirma que él y Lady Narcisa Malfoy, de soltera Black, se han separado. Los lectores pueden llevarse la mano al corazón. Yo lo hice. Lord Malfoy me asegura que se ha dedicado a legislar. ¡Qué noble! Confirma además que ha cedido la mansión a las siempre hábiles manos de Narcisa Black, con bóvedas selectas por sus molestias. Un gesto caballeroso, dice. Casi se podría olvidar que un tal Lord Rosier visitó la mansión Malfoy después de la memorable sesión. Pura coincidencia. Por supuesto, los matrimonios son eventos que celebramos. De vez en cuando, algunos deciden seguir adelante, me dice Lord Malfoy con voz serena como la plata pulida. Añade que, para no distraerse de su pasión por el estudio de las leyes, ha nombrado a Lord Rosier como su representante para el futuro previsible. A este reportero le parece sensato. Algunos hombres son simplemente mejores que otros. Al menos, queridos lectores, podemos estar seguros de que ese voto se utilizará para el bien de nuestro amado reino ahora. Firmó con un gesto que pretendía ser amable. El papel yacía sobre la rodilla de Narcisa como un gato que le hubiera traído algo. Corvus estaba sentado con una taza en la misma habitación en la que había entrado hacía un rato. Los dedos de Narcisa dejaron que la sábana se deslizara hasta el cojín. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca y permaneció allí.
Gracias, mi señor. La calidez se respiraba en sus palabras. Después de todo, la libertad aligera los huesos. No necesitas títulos, prima Narcisa. Echó un vistazo a la línea sobre el poder y la ignoró. ¿Has terminado tu trabajo con los pupilos? Sí. Solo tú, el abuelo, Draco y yo podemos pasar por aparición o por la red Flu. Se eliminan todos los demás permisos. Asintió una vez. No le cambies el nombre a la mansión. Se está construyendo una nueva mansión ahora mismo. Si no te gusta el apellido Malfoy, elige uno con el que puedas vivir. Se acercó a la ventana. Snow escribía finas líneas en el cristal emplomado. La casa escuchaba como si supiera que tenía un nuevo amo y no se atreviera a quejarse. Mientras tanto, me gustaría que me acompañaras al ministerio. Hay alguien que estará encantado de verte. Narcisa se levantó con un movimiento fluido. Voy a buscar mi capa. Regresó con una capa oscura que absorbía la luz. El broche encajó. Su mirada recorrió los retratos de la pared. Los nombres le devolvieron la mirada. Algunos sonrieron, la mayoría juzgaron. Ya nada importaba. Listo. La red Flu respondió al instante. Una luz verde se elevó y los arrastró. Por un instante, la habitación contuvo solo la quietud de una casa que había cambiado de dueño y de futuro. El atrio del ministerio les brindó piedra pulida y luz invernal. Narcisa mantuvo la barbilla erguida mientras avanzaban hacia el Tle. Un silencio se apoderó de ellos. Las varitas se elevaron y se hundieron al ver la cresta negra iluminarse. Ignatia Travers los recibió en el ascensor con una carpeta en la palma de la mano. El ministro está con unos invitados extranjeros. Les dejó un mensaje para que lo visiten antes de salir del ministerio. Su mirada se posó en Narcisa y se suavizó. Señorita Black. Narcisa inclinó la cabeza. Señorita Travers. El ascensor bajó zumbando hacia Gle. Un sanador con túnica sencilla salió de una oficina lateral y se detuvo como si hubiera cambiado de tono. Señorita Black, heredero Black. Talasa Penrose puso la mano en la placa de la puerta. Bellatrix se alegrará de verlos a ambos. Se volvió hacia Corvus. Preguntaba por usted en particular. El guante de Narcisa se tensó en el brazo de Corvus y luego se aflojó. No le habían dicho que Bellatrix estaba allí. Dirígeme, por favor. La urgencia se reflejaba en su tono. Había pasado más de una década desde la última vez que vio a su hermana. Penrose los acompañó a través de las puertas protegidas. Oswin esperaba dentro con una bandeja de viales y un libro abierto por una página que había sido leída muchas veces. La celda contigua tenía una cama, una silla y una mujer sentada erguida sin varita. Señorita Black, dijo Penrose con voz serena. Tiene visitas. Bellatrix y Narcisa se giraron al oír el nombre. Sus ojos eran penetrantes. Su rostro tenía más vida que la semana anterior. El aire en la habitación se agitó como si alguien hubiera abierto una ventana. Narcisa se detuvo en la puerta. Su aliento se escapó y regresó más pequeño. Hermana. Bellatrix se puso de pie. El primer paso requirió voluntad. El segundo requirió menos. El tercero la llevó hasta Narcisa. Las hermanas se abrazaron y permanecieron así un rato. Corvus decidió quedarse atrás para darles un poco de privacidad. Siéntense si se cansan, dijo Penrose, y se fue con el otro sanador. Narcisa y Bellatrix cruzaron el umbral. Corvus decidió entrar en ese momento. Bellatrix se giró hacia él, se acercó y lo abrazó con fuerza. Gracias, mi señor, susurró. Gracias por liberarme. Narcisa arqueó una ceja. Parece, heredero Black, que tienes la costumbre de rescatar damiselas en apuros. Su tono denotaba gratitud y diversión. Las hermanas ocuparon el banco. Corvus se sentó frente a ellas y observó. Bellatrix se veía mejor de lo que esperaba. Ya había ganado algo de peso. Su postura era recta. Había recuperado la fuerza en su agarre. ¿Te pareces a mi madre cuando se salía con la suya?, le dijo Bellatrix a Narcisa. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios y permaneció allí. ¿Te pareces a ti misma? Narcisa revisó la bandeja y las notas sobre la mesa. ¿Cuándo volverás a casa? Bellatrix escuchó las palabras como si fueran un borrador para revisar la dosis. Volveré a casa cuando la ley lo permita. Y cuando Corvus y el abuelo me lo digan. Corvus se levantó después de un rato y revisó las notas de los sanadores. Cumplirás el horario que tus sanadores te hayan fijado, prima Bellatrix. Bella sonrió. Por favor, llámame Bella. Me salvaste la vida al convencer a ese monstruo de que liberara el contrato. Su mirada se oscureció al oír el nombre de Rodolphus y se aclaró de nuevo. Corvus asintió. Concéntrate en sanar, Bella.
El contrato se acabó. El constructo está muriendo. El sanador mental reconstruirá lo que devoró. No estás sola en esto. No lo soy. Bellatrix mantuvo la mirada fija en Narcisa. Dile a Draco que se preocupe por sus notas. No volveré y encontraré a un niño perezoso. Narcisa exhaló un sonido que podría haber sido una risa si el día hubiera sido más benigno. Se lo diré. Corvus salió para darles unos últimos minutos a solas y observó las celdas ocupadas en el ala B. El zumbido de la sala se mantenía al ritmo de las lámparas. El orden reinaba allí. Después de una media hora, Narcisa se levantó primero, así que Bellatrix hizo lo mismo. No he traído nada hoy. La próxima vez traeré algunos libros. Y un té de verdad. Trae noticias también, dijo Bellatrix. Narcisa asintió y se apartó. Volveré. Salieron entre el sordo murmullo de la sala. El pasillo les devolvió sus olores. Penrose les hizo un gesto con la cabeza y regresó junto a Bella. Un empleado deslizó un pergamino en una carpeta y selló la esquina sin levantar la vista. Fueron al piso del ministro. Esperaban que Arcturus hubiera terminado con sus reuniones. Lo había hecho. Elegiste un buen día, le dijo a Narcisa. Gran Bretaña casi se está comportando. Su mirada se dirigió a Corvus. Trae esa cara tranquila. Veremos al primer ministro Muggle en 2 días. Corvus asintió. ¿Enviaste a Durmstrang? Por supuesto. La boca de Arcturus se resecó, formando una sonrisa. ¿Estás seguro de que Karkaroff estará de acuerdo? Corvus esbozó una suave sonrisa. ¿Cuándo te he engañado, abuelo? Dejó que la puerta del ascensor se cerrara y los tres subieron en silencio un piso mientras las lámparas parpadeaban y el edificio respiraba. Afuera, la nieve seguía trabajando y no pidió opinión a nadie. Capítulo 95. Corvus abandonó el ministerio desde el punto de aparición. El atrio se tragó el último ruido. Un giro de voluntad lo llevó a Wiltshire. Un segundo salto lo puso en suelo que rechazaba las apariciones no autorizadas. El aire zumbaba a lo largo de una hilera de dientes invisibles. Protecciones, escaneadas ligeramente. La magia recorrió su piel y le permitió entrar. La misma magia detenía cualquier aparición no registrada. A lo lejos, un camino rural se desdibujaba en los bordes y se desvanecía de la memoria. Las protecciones repelentes de Muggles eran estándar en las tierras mágicas para asegurar que los mágicos permanecieran en secreto. Eligió el camino largo. La escarcha crecía sobre la forja como encaje. El sendero serpenteaba a través de un jardín abandonado. Los setos de tejo se alzaban altos y frondosos. Las rosas formaban cañas ganchudas en el sendero. En el límite este, un pequeño lago dormía bajo una fina capa de hielo. Una garza lo observaba desde un tocón y, con gracia, decidió que podía pasar. La mansión dominaba la colina con una estructura francesa. 3 pisos. Techo empinado de pizarra. Ventanales altos con una estrecha línea de plomo. Una puerta central que necesitaba librea y fanfarria. Columnas de piedra flanqueaban los escalones. La fachada lucía pergaminos y guirnaldas que el tiempo aún no había consumido. El lugar tenía presencia, pero lo que necesitaba era un jardinero y una disculpa. Recorrió la terraza y contó las grietas. 2 escalones agrietados. Una urna suelta. Musgo donde no debía. El lago atrapó un rayo de sol pálido y lo devolvió sin calor. Eso serviría por ahora. Quería ver cómo la casa aguantaba un golpe. Las puertas respondieron a las runas de la escritura. Las protecciones lo saborearon y se abrieron como un libro. El salón principal olía a piedra fría y polvo. Los retratos lo miraron fijamente. Algunos preguntaron quién era. Tibi puede solucionar esto en una semana, murmuró y llamó al elfo. Apareció con un hipo de aire desplazado. Ojos abiertos. Orejas a toda vela. El amo llama. Tibi viene tan rápido como puede. Señaló las paredes con la mano. Reúnan todos los retratos y llévenlos a las bóvedas del Strange en Gringotts. Tibi hace lo que dice el amo. El elfo asintió. Los retratos son ruidosos. Tibi, haz que no hagan ruido. Cruzó el pasillo hacia el oeste. Estaré en el estudio. El estudio del señor albergaba un escritorio que había acosado a los hombres. Tras él, el panel cedió al presionar el anillo. La piedra de protección aguardaba en su nicho, vieja y paciente. Apoyó la palma sobre ella y retiró los nombres que ya no eran bienvenidos. Se fueron deslizando uno a uno. Los Lestrange. Rabastan. Rodolphus. Una retahíla de otros nombres que no merecían ser recordados. Cada firma se desvaneció del enrejado. La piedra se sentía más ligera poco a poco. Sangre a continuación.
3 gotas para despertar el núcleo. Magia después, vertida hasta que la piedra cantó y las piedras de protección menores bajo pisos y tras paredes tomaron la nota y la sostuvieron. La estructura se asentó. Fuerte y suya. Se paró con ambas manos sobre la piedra y continuó. Fidelius, susurró al exhalar, y puso en marcha la obra cuando su magia envolvió cada piedra de protección y el terreno que ocupaban. Fidelius no era un truco. Era una promesa. El secreto anidaba en la magia del guardián y vivía allí como una semilla. Los mapas se olvidaban. Los caminos se doblaban. Los búhos se alejaban a menos que se les indicara dónde aterrizar. El recuerdo del lugar se desvanecía de las mentes que no habían sido invitadas. La invocación en grupo era posible si la estructura lo permitía, pero una voz siempre tenía la clave. Si se desbarataba al guardián, el secreto dejaría de existir. Se eligió a sí mismo como guardián. La corriente fluyó desde la piedra de protección hacia las piedras más pequeñas que atravesaban la casa y luego regresó a él. La habitación se diluyó hasta un punto de presión brillante y luego se ensanchó. Siguió el silencio, un silencio diferente, como la primera respiración tras salir a la superficie del agua. Tibi, llamó. Nada. Aire y piedra vieja y el leve tic-tac de las tuberías de refrigeración. Él sonrió. Bien. Corvus también cambió el nombre de la mansión mientras estaba allí. El nido. Registró el cambio con la piedra de protección. Ahora era imposible encontrar el lugar. Era ilegal hacerlo sin informar al ministerio, aunque estaba seguro de que no era el primero ni el último. También presentía que, incluso si lo descubrían, el ministerio mostraría indulgencia. Recorrió las chimeneas y las desactivó y desconectó de la red Flu. Las runas se retiraron y se cerraron sobre las rejillas como si fueran de cristal transparente. Ningún visitante entraría por ellas. Ni ahora ni nunca. Regresó al pasillo y miró hacia arriba por la escalera. Una docena de lugares vacíos donde ya había marcos estaban vacíos. Tibi había trabajado rápido, buen elfo. Se acercó de nuevo a la línea fronteriza y pronunció el nombre. Tibi. El elfo llegó a media palabra, con los ojos húmedos y el pecho agitado. El amo llama y Tibi intenta una y otra vez, pero el amo no aparece. Tibi cree que el amo se ha convertido de nuevo en un pollo de sombra y se ha ido volando. Tibi lo lamenta. Corvus torció la comisura de los labios. El nido es mi mansión personal. Está en Wilshire. Eso es todo lo que necesitas saber. Tibi parpadeó. El amo es pájaro de fuego y pájaro de sombra. Los pájaros necesitan nidos. El nido es un buen nombre. Puso una mano sobre la cabeza del elfo y la frotó. Nadie sabe que este lugar existe. Ni los parientes. Ni los amigos. Tibi lo sabe, Tibi es lista, cantó el elfo, orgulloso de la frase. Tibi, pórtate bien, elfo. Empieza por fuera, dijo señalando el jardín helado. Poda las rosas. Corta el tejo en cuadrados. Despeja el camino hacia el lago. Después, ventila las habitaciones y abre los conductos. Quiero la mansión limpia y ordenada. Sin chirridos. Sin olores. Tibi empieza ahora, chasqueó los dedos. Primero los retractos, luego el jardín, luego la casa. Tibi hace que el nido brille. Cuidado con la orilla del lago, añadió Corvus. Si te caes, no admitiré que te conozco. Tibi no se cae. Tibi es grácil como un pollo nadando. Parpadeó, complacido consigo mismo, y luego desapareció con un pop y un ligero aroma a jabón. Corvus se quedó un momento más, escuchando el nuevo silencio. Las protecciones se sentían suaves contra su piel. El nido lo escuchó y decidió que podía vivir con este amo. Eso fue suficiente por hoy. Tenía un pájaro, una serpiente y un ex inefable transfigurado que mover. Giró sobre sus talones y tomó la curva de regreso a Grimauld Place. La nueva casa esperaría. Odiaba este lugar. Eamon Kill mantenía la mandíbula apretada y sus pasos firmes mientras el frío le subía a los huesos por las suelas de las botas. La sal se aferraba al aire. La piedra sudaba al respirar la oscuridad. Los dementores se deslizaban por el otro lado de la grada y la temperatura bajó otro grado. Su aliento humeaba y luego se desvaneció como si el aire se lo hubiera tragado. Azkaban tenía 20 aurores de guardia a cualquier hora. Uno de ellos, veterano. El resto, novatos que aún no habían aprendido a ocultar lo que el lugar les arrebataba. Las rotaciones cambiaban el primer día de cada mes. Llevaba 26 días allí y se sentía mayor por ello. El tablón de anuncios de la sala de guardia mantenía la lista al día. El mar y el frío marcaban el tiempo, incluso cuando los relojes se olvidaban de adelantar. El auror Dawlish ocupaba el puesto de superior.
Había sido superior el mes pasado y, según el murmullo en el comedor, este mes también lo sería el siguiente. Alguien con influencia lo había dejado allí y se había olvidado del asunto. Eamon comprobó el recuento al inicio del barrido. Las células fueron revisadas una a una en la tira de pergamino. Verde para silencio. Ámbar para ruido. Rojo para tensión en la sala. Alta seguridad mostró más ámbar de lo habitual. Marcó la línea y se movió. El pasillo se estrechó en la tercera curva. La escarcha era más que fría allí. Vivía en el mortero. Los barrotes de hierro la rezumaban como una maldición. Dio otro paso. Un grito cortó el aire en la grada izquierda. Gusanero, masculino y lleno de agonía. El sonido alcanzó su punto máximo, se quebró y luego se volvió irregular. «Cállate», ladró Dawlish desde cerca del nicho de vigilancia. Las botas rozaron. Un golpe de palma contra el hierro. ¿Quieres un maleficio o una maldición? Tú decides. Ladró hacia la celda. Eamon no habló. Había aprendido el valor del silencio. Al hombre mayor no le interesaban las preguntas y menos aún los consejos. Otro grito. Esta vez con palabras. Dedos. Mis dedos. Se están pudriendo. Rodolphus Lestrange. Celda 9 de la escuela secundaria. La etiqueta de la puerta decía el nombre sin título. El hombre parecía haber descubierto de nuevo el significado del dolor. Eamon aminoró el paso. La costumbre lo obligaba a mirar. La ranura de la puerta mostraba una figura encorvada, apartada de la luz. La cuenta roja de la jamba parpadeó una vez. Ward, tenso. El ámbar se inclinó hacia el rojo. Él siguió caminando. La siguiente curva trajo la luz y el olor a sudor rancio y lana húmeda de la guardia. Dawlish se apoyó en una jamba fuera de la escuela primaria 11 y movió el pestillo con dos dedos, como si el metal le debiera una respuesta. Un cardigan rosa colgaba de la percha dentro de la celda como una broma que había sobrevivido a la risa. Arriba, espetó Dawlish por la escotilla. No te quedes ahí tumbado cuando la puerta se abre y aparece un superior. Se oyó un débil sonido. Señor. ¿De qué? La voz tenía un matiz empalagoso y sibilante. La boca de Dawlish se torció. Su varita se elevó y trazó un arco lento y deliberado. La maldición que siguió fue pulcra y fea. Solo un nudo duro de una maldición desgarradora que se precipitó bajo y dejó el cuerpo en el suelo jadeando. Dolores Umbridge respiró hondo una y otra vez. Sus manos buscaron apoyo y solo encontraron piedra húmeda. Todo por tu culpa, escupió Dawlish al suelo. Eres la lección que me mantiene despierto. Eamon cambió de postura. El frío ya le había entrado en los dientes. Señor, los presos de alta seguridad se comportan de forma extraña otra vez, dijo, y extendió la pizarra. Dawlish la tomó sin mirar. Se esforzó por mantenerse a flote. No es necesario el tratamiento del dolor. No hay sanador en el nivel. Los prisioneros están estables. Devolvió la pizarra y siguió adelante sin mirar. Eamon marcaba el tiempo. Mantenía la columna estrecha y las letras legibles. Las reglas no le pedían su opinión, ni el lugar la quería. Otro grito le llegó desde la sala de la escuela secundaria, ahora más ronco. Están negras. Las uñas están negras. Un rasguño. Un golpe sordo. Una maldición ahogada en un idioma que Eamon no reconoció. No caigan en la trampa, gritó Dawlish por encima del hombro. Está jugando con la sala donde todos están. Si pueden gritar, él puede respirar. Si pueden respirar, pueden esperar. El dúo llegó al final del nivel y bajó por la escalera de hierro. El mar salpicaba el muro de sotavento y el sonido les llegó como un siseo constante. Los dementores se acercaron, pues era casi la hora de su comida. El aire se enrareció y se volvió monótono. Eamon se obligó a recordar la lista que tenía en la cabeza. Recuento de celdas. Sellos de puertas. Comprobación de protecciones. Cuello de la capa subido. Sigan adelante. Nunca se detengan en la línea donde habita el frío. De vuelta en la sala de guardia, la tetera ya estaba hirviendo. El tablero de registro mostraba nombres y pulcras insignias de latón. Eamon las contó sin pensar. 20 de guardia. 20 insignias. Una leve punzada de reflexión. Frunció el ceño al ver la fila del HS3. Rokuo. La insignia estaba donde siempre. El libro de contabilidad marcaba presente. La celda se había sentido vacía en la última inspección y en la anterior. No podía demostrarlo. A los dementores les gustaba el nivel superior para su deriva. Contaban confusamente. Cierra la puerta, le dijo Dawlish. Estás dejando que se enfríe el té. Eamon cerró la puerta y volvió a poner la tetera sobre el fuego.
Se frotó las manos. La sensación volvió a aparecer como una punzada. Sacó la pluma y añadió la nota sobre la escuela secundaria 9. Preso en voz alta. No hay sanador presente. El superior tomó medidas correctivas. El preso está sano y salvo. Se detuvo y miró las palabras. No había nada más que añadir. La campana del muro sonó una vez anunciando la siguiente barrida. Dawlish tomó su capa y la ató de un tirón. Tú corre hacia el norte. Yo iré hacia el sur. Si Lestranges u otros empiezan a actuar de nuevo, que canten. Entendido. Eamon se subió la capucha. La pluma le había manchado los dedos. No sabía si le temblaban por el frío o por el pensamiento que intentaba evitar sobre la sensación de vacío de la escuela secundaria 3. Retrocedió hacia el pasillo. La oscuridad respiraba. El mar respondía. Mantuvo la vista fija en el sendero y la mente en la cuenta. Las reglas eran simples. Caminar, marcar, ignorar la canción que las piedras intentaban enseñar. Si alguien en las salas de alta seguridad sufría, era por lo que había hecho para ganarse la altura. Se obligó a creerlo para una pasada más, y dejó que el frío se llevara el resto. Corvus regresó al nido con Tibi pisándole los talones y un cargamento silencioso bajo su capa. El frasco en su bolsillo vibró una vez, como si las protecciones lo desaprobaran. Dejó su equipo en el pasillo. Cajas de cristal, una caja de frascos. 2 cajas lacadas para pociones, alquimia y conjuntos de encantamientos. Recorrió la galería a lo largo y comenzó a corregir su gusto. Las volutas francesas dieron paso a líneas limpias. Arcos apuntados se alzaban sobre los umbrales de las puertas donde antes se habían asentado dinteles planos. Incorporó nervios a las bóvedas y observó cómo el peso encontraba su nuevo rumbo. Los arbotantes tomaron forma donde el techo necesitaba un apoyo. Cada cambio venía acompañado de una dosis de concentración y el suave crujido de la piedra al ajustarse bajo una varita que sabía lo que pedía. El color fluctuó de la cálida piedra caliza a la pizarra y al gris oscuro. Vetas negras trepaban por las esquinas y se asentaban como tinta. Ató la nueva obra a la piedra de protección del estudio y, desde allí, a las piedras más pequeñas de la casa. La línea ley bajo la colina respondió como una cuerda profunda, pulsada una vez y puesta a sonar. Alimentaría lo que había construido. Células, le dijo a Tibi y se giró hacia las escaleras. El sótano conservaba su propio clima. Frío, seco y honesto. Tibi tocó la placa del pestillo y dejó el pasillo impecable. Corvus protegió la primera celda por seguridad. Nada de magia ni hechizos dentro. Nada de invocaciones, transfiguraciones, ni autolesiones con astucia. Revisó la celosía 2 veces y luego metió la mano en su capa. El busto del tamaño de la palma de su mano tenía un rostro demasiado sereno para estar en prisión. Lo colocó en la litera y dejó que la transformación se desvaneciera antes de empujarlo hacia la celda. La carne se revolvió donde antes había piedra. La respiración se hizo lenta y dificultosa. Augustus Roquoat se incorporó y se mantuvo allí hasta que recuperó la vista. Señor Roquoat, dijo Corvus. Un placer. Se apartó de los barrotes y dejó que el hombre encontrara la habitación. Se pregunta dónde está y quién le habla. Corvus Black. Señor de la noble y antigua casa de Rosier. Heredero de la muy noble y antigua casa de Black. Lo dejó así. ¿Y por qué está aquí? Soy curioso por naturaleza. Por eso. Roquoat apretó la mandíbula y se llevó una mano a las costillas. Custodia privada. Su mirada se desvió hacia las comisuras, lenta y precisa. Guardias de nivel domen patrón, pero no una réplica exacta. Había algunas runas antiguas y otras modernas perfectamente conectadas. Ingenioso, pensó. La célula bloquea todo tipo de magia que puedas intentar, le dijo Corvus. La mirada de Roquoat se detuvo en la celda opuesta. Corvus siguió su mirada y sonrió. Pronto estará ocupada. Por el momento. Corvus dejó un frasco transparente en el rincón más alejado. El humo se movía en su interior como tinta en agua fría. El cristal reflejaba la luz de un orbe. Creo que conoces a esta humilde criatura, dijo Corvus, señalando el frasco. Por si has olvidado por qué estabas en Azkaban, dijo con una exaltación exagerada, como si presentara a un rey. Este es Lord Voldemort, quien no debe ser nombrado, ya sabe quién, o en su verdadero nombre, Tom Sorbolo Riddle. Un temblor recorrió la boca de Roquoat. Así que eso es lo que embotellaste. El interés encendió sus palabras. No del todo, continuó Corvus.
Este señor oscuro, astuto y peligroso, no fue lo suficientemente inteligente como para considerar que crear múltiples Horcruxes podría ser ligeramente perjudicial para tu salud física, mental y mágica. Por eso creó 6 en total. Rokuo no pudo evitar negar con la cabeza. Si lo que decía Black era cierto, el señor oscuro se corrigió. Ridley era un idiota de primera. Este es uno de esos fragmentos de alma que guardaba en su lechería cuando era estudiante en Hogwarts. Su primer Horcrux. Por suerte, tengo un método para extraerlo y destruirlo, y con él parte de su poder mágico, sus recuerdos y gran parte de su cordura, dijo con una sonrisa. Aunque esto último necesita ser probado. Ya que no estoy seguro de que esté lo suficientemente cuerdo ahora. Corvus empezó a dibujar una línea de tiza en el suelo y a colocar la formación donde Rokuo pudiera ver cada trazo. Primero el anillo exterior. Luego el círculo de unión. Rokuo se inclinó un poco. El hambre en él se notaba y no era fea. No es una forma de don. ¿La tuya? No le debo ninguna respuesta, señor. Rokuo. Corvus cortó el último canal y levantó la vista. Una vez lo catalogaron como brillante. El departamento no acepta nada menos. Hace mucho tiempo. Rokuo no fingió modestia. ¿Por qué estoy aquí, Lord Rosier? Porque quiero hacer preguntas cuando termine. Corvus colocó el diario en el centro. El espectro dentro del frasco de la esquina se estremeció. La cosa dentro había notado el libro. Murk se presionó contra el cristal y se quedó allí. Se formó una mancha de rostro y se rompió. «Qué elección tan curiosa», dijo Rokuo. Dejó que un dedo recorriera el aire como si aún sostuviera una varita. Guardar una pieza donde todo el mundo pueda verla. Motivación. Corvus colocó la palma de la mano sobre la línea exterior y dejó que su magia fluyera por el patrón. Mantuvo la voz baja. Empezó a cantar en voz baja. Animus redo invalesco. El anillo despertó. La tiza se encendió sin llama. El diario se estremeció. Una delgada figura gris se desprendió del cuero y se arrastró como uno con peso. Olía a tintero de colegial. La figura encontró el tirador del frasco y se abalanzó sobre él. La barrera del canal resistió. La sombra la golpeó y se extendió, delgada y ancha. Se formó un rostro y se desgarró. Lo intentó de nuevo, pero no encontró asidero. Buscó la salida más cercana. Corvus observó cómo el fragmento se dirigía al anillo exterior. La atracción cambió de dirección. Notó las absorciones e intentó morder, arrastrarse, huir. Chilló y chilló hasta que no quedó ni un hacho. En la esquina, el espectro del frasco luchaba contra el cristal. La furia hirvió la oscuridad. Se golpeó contra el borde más cercano al círculo y no dejó nada más que una mancha y un siseo de odio. No podía separarse del cristal. Solo podía observar el robo y la masacre. Rokuo se quedó inmóvil. Sus ojos brillaban con una mente en marcha. Merlín. Apenas respiraba. Se lo come. Su mano se apretó contra su rodilla. No es un destierro. No es una purificación. Su boca se tensó. Consumo. La precisión te sienta bien, le dijo Corvus. Tomó el último resto de la sombra a tragos medidos. Segundo a segundo. El diario se desplomó al terminar y quedó sobre la bandeja como cualquier libro viejo. El conjunto se quedó dormido. El frasco del otro lado se convirtió en una tormenta embotellada. La cosa dentro se abalanzó de nuevo contra el cristal hasta que la forma se rompió en pedazos y luego se recompuso. La rabia vivía en cada latido. Luego el odio. Luego el miedo en una fina lámina no más ancha que un suspiro. Se calmó y esperó. Había aprendido a resistir. Rokuo miró del círculo vacío al frasco. El brillo penetrante en sus ojos tenía peso. Responderé a tus preguntas, dijo con voz firme. A cambio, quiero ver las notas de esa matriz. No hace falta que respondas nada, dijo Corvus. En cuanto a las notas, depende de los resultados de nuestras pruebas. Rokuo señaló el frasco. Parece agitado. Me pregunto por qué, respondió Corvus con sinceridad. ¿En qué estaba pensando al destrozar su alma y dejar los restos por todas partes? Cerró la puerta de la celda de Rokuo. Descansa. Hablamos después de que tomes sopa y te bañes. La boca de Rokuo se curvó levemente. Mantienes mejores celdas que Azkaban. Todo lo guardo mejor, le dijo Corvus.